Este es el podcast E-Commerce Edge con su anfitrión Jason Greenwood. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast Commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un placer para mí dar la bienvenida al señor Ben Hussey de Katana Cloud Inventory al podcast. Bienvenido, Ben. Gracias, agradezco que me hayas invitado. Es un placer tenerte conmigo en este viaje. Hoy has estado con Katana desde hace un par de años y ahora eres actualmente el co-CEO de la empresa. Tiene su sede en Toronto, Ontario, Canadá. Eso ciertamente no me suena a acento de Toronto, pero ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo entraste en esta industria mientras miro hacia atrás en tu historia? Hombre, tienes ante ti un serio pedigrí en comercio. Ruta Elástica, VTEX, Fluent Commerce, Meropost. Mira, has estado profundamente involucrado en este espacio de comercio durante un buen tiempo ya. ¿Por qué no nos cuentas cómo entraste en todo esto llamado comercio? Sí, se siente como muchos años. A menudo en el mundo tecnológico un año se siente como si fueran 4. Sí, vine del Reino Unido en 2003, estudié un poco, la vida sucedió y me quedé por aquí. ¿Conociste a una chica? Sí, así fue como entré en esto. Está bien gracioso. Esa es una historia que escucho a menudo. Sí, es una razón bastante común. Sí, eso me animó a quedarme y fue así como llegué allí. Y en ese momento conseguí un muy buen trabajo en Toronto con Roverscom Communications, una gran empresa de telecomunicaciones aquí. Y fue uno de mis primeros trabajos importantes, pero creo que un poco por accidente terminé en el espacio del comercio web allí. Y era con el equipo de ventas minoristas, pero estábamos usando tecnología web para automatizar. Básicamente, para tomar cualquier transacción que normalmente iría al centro de llamadas, las estábamos desviando a la web. Así que en lugar de que la tienda levantara el teléfono y llamara al centro de llamadas para pedir ayuda, podían hacerlo en la computadora de la tienda. Y ahora parece algo antiguo y obvio, pero en aquellos días eso era en lo que estábamos trabajando. Y estábamos desviando un par de cientos de miles de llamadas al día en su punto máximo, en enormes volúmenes, así que era a nivel empresarial. Tuvimos este pico, creo que probablemente había unas 100 personas en el equipo, estábamos gestionando todo tipo de plataformas de comercio. Terminamos haciendo la reconstrucción allí como rovers.com y Fido y algunas otras propiedades y a lo largo del tiempo. Pasé prácticamente 6 años construyendo y adquiriendo experiencia del lado del cliente. Me formé como propietario de producto Scrum Ágil y en equipos Scrum. Pasamos por todo el proceso de transición ágil, también dirigí algunos equipos de desarrollo y cosas así. Acabo de tener esta fantástica experiencia con el producto. Como parte de eso, compramos el software ATG. ¡Wow! Y un día uno de los chicos que trabaja allí me llamó y me dijo, oye, creo que serías bueno en ventas. Y me uní a Hybris. Así que Hybris acababa de llegar a América del Norte desde Alemania. Y yo era el vendedor número 4 u 8, algo así. En el primer año entré en ventas de software para el mercado medio y empresarial y vendí en toda Norteamérica. Muchísimos negocios diferentes durante un par de años. Nos compró SAP. En realidad fue todo un viaje y una gran experiencia. Al final, después de un año allí, dependía de mí. Y, casualmente, la firma de capital privado que había comprado y vendido Hybris con SAP en realidad nos llevó a mí y a algunos otros a una de sus otras empresas, MyWebGrosser. Así que estábamos dirigiendo un negocio de comercio y publicidad para supermercados en Norteamérica, bueno, en realidad a nivel mundial, pero principalmente en Norteamérica. Estuve allí un tiempo y luego decidieron tomar un camino de desinversión y les ayudé con algo de escaneo VTAX cuando llegaron a Norteamérica y luego, sí, hace 2 años me uní a Tanner como CRO porque ascendía a un puesto de liderazgo en ingresos, pero siempre enfocado en comercio. Y luego, ya sabes, Fluent Commerce es más bien un OMS, un sistema de gestión de pedidos. Y luego, Tanner, estamos aquí para pequeñas y medianas empresas. Así que podemos hacer todo de extremo a extremo, desde la compra hasta... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué viaje! Has estado del lado del proveedor mucho tiempo, por lo que sabes cómo funcionan las operaciones del lado del proveedor y las operaciones de ingresos, pero cuando llegaste a Katana no eras fundador de Katana, ¿verdad? A usted lo incorporaron para construir el negocio, ¿verdad? Así es. En realidad fue fundada en Estonia. Así que Estonia es, en realidad, un gran centro tecnológico en Europa. Por supuesto. Bolt, Wise, un montón de grandes empresas han salido de allí. Estaban buscando un líder de ingresos para Norteamérica. El 60% de nuestro negocio está aquí. Y por eso querían a alguien aquí con un puesto total en la alta dirección. Y luego sí, durante aproximadamente
probablemente de 9 a 12 meses. A medida que el negocio crecía y evolucionaba, los fundadores querían vender la empresa. El co-CEO es uno de los otros fundadores, pero él se ha enfocado en nuestra recaudación de fondos y otras cosas que tenemos en marcha en nuestra estrategia a largo plazo, en cómo crecemos exponencialmente. De hecho, uno de nuestros otros fundadores es nuestro CTO. Y bueno, todos siguen en la empresa, pero quienes realmente gestionan el día a día somos yo y nuestro director de operaciones, Rika. Él está basado en Finlandia. Vaya, increíble, increíble. Y cuando observamos el panorama general del stack tecnológico de comercio, y tú lo sabes, por haber estado en la industria durante mucho tiempo, IMSS no lo es. Definitivamente no recibe tanta atención y definitivamente no ocupa el lugar en el stack que quizás tienen los componentes más atractivos como el comercio, el OMS, el WMS, el PIM, el CDP. Esos otros componentes del stack de comercio, incluso la búsqueda, la personalización para el comerciante, reciben más atención obviamente que el IMS. ¿Y por qué crees que es así? Tengo mi propia teoría, pero me encantaría escuchar primero tu teoría de por qué el IMS es así. Simplemente no lo hace. Muchas personas no lo entienden necesariamente. ¿Dónde y cuándo tiene sentido un IMS para ellos en su negocio de comercio? Sí, en realidad es una muy buena pregunta, así que tengo algunas ideas. Una de ellas, creo, es la tendencia natural de las personas a enfocarse en las cosas más cerca del ingreso, ¿verdad? Si está más cerca del ingreso, como el escaparate, el punto de contacto, ahí es donde voy a enfocarme, porque es ahí donde en mi mente puedo marcar la diferencia de la manera más fácil, más obvia y más rápida. Y creo que especialmente en la última década, obviamente lo he visto en mi trayectoria con la novedad del comercio electrónico, esto claramente está volviendo un poco, pero con esa novedad, con nuevas tecnologías, siempre existía esta gran oportunidad de cambio y una gran oportunidad de marcar la diferencia en el escaparate. Y por lo tanto, tu necesidad de enfocarte en el back-end disminuía porque podías centrarte en el front-end, que era atractivo, moderno y estaba de moda, y podías marcar la diferencia rápidamente, podías crear grandes casos de negocio. Si estabas del lado del cliente, podías conseguir algunas promociones, todo ese tipo de cosas. Así que creo que ese es un elemento. El otro elemento es que a veces el marketing generaba una especie de efectos secundarios. Y en ese caso, obviamente entienden el marketing, la tecnología y ese tipo de cosas. El backend da miedo, no quieren tocar eso. Y eso me lleva a tu punto, que es que si retrocedes 5 o 10 años, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y hace 5 o 10 años, la gestión de imágenes, el ERP, ligero, difícil, aterrador, espeluznante. De hecho, si miras los puntajes netos de promotores, SAP y NetSuite no son muy buenos. De hecho, son negativos. Y cuando la gente analiza las cosas que quiere cambiar o afectar en el negocio y las cosas que creen que realmente van a marcar la diferencia, no es así como lo ven. Personalmente creo que eso en realidad va a empezar a cambiar. Y creo que hay algunos factores importantes que realmente nos van a sacar de esa mentalidad y creo que ya estamos viendo algo de eso este año. Sí, no hay duda de eso. Y creo que en línea con lo que dices, una de las o un par de las otras razones que creo que han llevado a que IMS sea, si no ignorado, al menos relegado a un segundo plano en la jerarquía de prioridades dentro de la oficina administrativa de las empresas, es que a menudo IMS se encuentra dentro de un sistema no dedicado. Y con eso me refiero a que, en la mayoría de los casos, un ERP normalmente gestionará el inventario si estás utilizando un ERP. Si tienes un WMS, normalmente este se encarga de los niveles de inventario, porque estás haciendo toda la recepción, todos los envíos y todo lo demás desde el WMS, y por lo tanto, normalmente no necesitarías un IMS independiente y dedicado si ya cuentas con un WMS. Y muchas veces en un OMS, si tienes uno dedicado como Pipe 17 o dentro de tu ERP o alguna plataforma OMS en tu empresa, o si el OMS es parte del área de comercio, y si usas un sistema de comercio basado en una suite con capacidades OMS completas de extremo a extremo, probablemente no necesitarías una plataforma IMS independiente y dedicada. Sin embargo, creo que cuando estás más temprano en tu recorrido comercial, antes de implementar un ERP, cuando estás en ejecución, un Xero o un QuickBooks en tu backend para tu contabilidad. Cuando estás ejecutando comercio y comienzas a tener más de un canal, como si fueras un comercio electrónico, juego puro. Y estás usando Shopify en el frontend y QuickBooks en el backend y todo lo demás es un complemento de Shopify, entonces probablemente no necesitas un IMS porque probablemente estás cargando todo tu inventario y recepciones directamente en Shopify. Y probablemente estás usando algún tipo de aplicación de recepción
En Shopify probablemente tienes tu almacén gestionado y organizado manualmente, probablemente está organizado por conjunto de SKU, por marca o por algo similar. E incluso tu proceso de picking, empaquetado y despacho se gestiona manualmente. Y puede que tengas un sistema agregador de transportistas conectado a tu sistema de comercio para poder gestionar el proceso de picking, empaquetado y despacho. Pero en ese entorno no habría mucho espacio en la pila para un IMS. Sin embargo, en el momento en que te vuelves más complejo que eso, en el momento en que te habilitas para el canal omnicanal, en el momento en que empiezas a vender en TikTok Shop, en Amazon, en eBay y en todos estos otros canales sociales y de otro tipo, de repente ya no tienes realmente un lugar. A menos que añadas un atributo personalizado en algo como Shopify o intentes hacer algún tipo de solución improvisada. ¿No es así? Y obviamente si tienes una herramienta de publicación omnicanal como Rhythm o algo similar, entonces tal vez intentes gestionar el inventario desde ese tipo de plataformas para lo cual realmente no están diseñadas. Y normalmente ellas obtienen su flujo de inventario de otro lugar. Así que lo que intento decir, supongo en resumen, es que en el momento en que te habilitas para el canal omnicanal, y no tienes un ERP, no tienes un OMS, no tienes un WMS. Ahora, de repente, te encuentras en una etapa de madurez en la que pierdes fácilmente el seguimiento y la visibilidad de dónde se encuentra todo tu inventario. Especialmente si tienes más de una ubicación de inventario, especialmente si trabajas con 2 o 3 3PL, además de trabajar con EBA, además de trabajar con... A medida que tu negocio crece en complejidad, necesitas herramientas que puedan soportar ese nivel de complejidad. Y es ahí cuando, en mi experiencia, un IMS empieza a tener sentido dentro del stack técnico de backend. Sí, creo que has dado en el clavo. Y luego hay un par de otros factores desencadenantes también. Así que, primero que nada, es absolutamente cierto, ¿verdad? Y esto es lo que vemos mucho. Las empresas crecen, llegan a un cierto nivel de tamaño, de ingresos o lo que sea, pero en última instancia todo se reduce a esa complejidad. Así que es como más de un canal. Shopify es ideal para un canal. Es fácil mover ese canal. Ya estás listo. Una obra. Y el otro detonante que vemos es si se trata de un segmento o un problema donde hay un requisito específico. Así que alimentos y bebidas es un muy buen ejemplo porque tienen los requisitos de rastreo y trazabilidad para retiros de productos. Eso lo hacemos muy bien. Así que si tienes una necesidad específica como esa, incluso si eres de un solo canal, Shopify es el ejemplo, ¿verdad? Bueno, descártalo porque no tiene ese tipo de capacidad en la forma en que gestiona el inventario. Es simplemente un conteo bastante sencillo. Y entonces, si tienes una necesidad específica como esa, la electrónica es otro ejemplo. De hecho, debido a los números de serie, utilizan menos todo lo relacionado con los números de serie. Así que necesitan un nivel de rastreo más profundo que simplemente decir tengo una cosa. El otro ámbito que vemos, y a veces hacemos referencia a eso, es, como dije, si es un revendedor puro, ¿verdad? Si es un revendedor puro, directo Shopify QuickBooks, sí. Si estás fabricando tu propio producto, entonces no puedes hacerlo usando Shopify. Así que a menudo hablo de por encima y por debajo de la línea. Así que está el canal por encima de la línea, que es el tradicional en el espacio de MS, ¿verdad? En el mundo empresarial podríamos hablar, y luego está el por debajo de la línea, que en una pequeña o mediana empresa estás hablando de MRP, ¿verdad? Fabricantes. Nosotros hacemos un poco de ambos. Si tomas a alguien que es un fabricante de marca, tienes una empresa que fabrica sus propios polvos de proteína, ¿verdad? Están usando Tanner, lo están usando para hacer las órdenes de compra con sus proveedores. Luego reciben el producto. Después usan Tanner para fabricarlo, ¿verdad? Con nuestro sistema ingresan el tiempo invertido y los materiales, las materias primas que usan. Así saben su oferta final, lo que significa que conocen el costo de los bienes vendidos. Eso se integra a QuickBooks mediante la integración. El inventario está disponible para Shopify. Y así, con esos tres sistemas, puedes operar un negocio de hasta un par de cientos de millones de dólares en ingresos. Porque toda esa complejidad, como dijiste, puede ser gestionada con esos sistemas. E incluso podrías tener varios almacenes. Podrías estar fabricando algo en un almacén y trayendo producto terminado de otro lugar para luego combinarlos. Ahí es donde entra la gestión de inventario, como mencionaste. Sí, y creo que también otro escenario donde la gestión de inventario empieza a ser importante, incluso si tienes un negocio relativamente simple, es cuando tienes listas de materiales, ¿verdad? Cuando tienes cualquier tipo de modelado de producto complejo, ya sean kits, paquetes, listas de materiales o lo que sea, está bien. Cuando se ordena este SKU, en realidad es un SKU sintético que está compuesto por 5 unidades de cada uno de estos otros 5 SKUs.
Así que sabemos que cuando enviamos, en realidad necesitamos despachar estos 25 artículos cuando se ordena este solo SKU a este precio en la parte frontal. Y por eso creo que cada vez que tienes un modelo de producto complejo y modelos de variantes complejos, vuelvo a ese tema de los kits y los paquetes, y especialmente cuando tienes productos y servicios mezclados y tú, ok, genial. Ahora, cuando alguien ordena este producto, perfecto, yo envío estos productos físicos, pero se le factura por todo el conjunto. Y tal vez sea un servicio de campo, tal vez sea una instalación, tal vez sea una garantía o lo que sea el caso. Y tal vez necesites rastrear la disponibilidad de ese recurso dentro de un sistema de inventario. Incluso si es un producto virtual, igual necesitas poder rastrear cuánto tienes disponible. Así que veo algunos escenarios en los que tal vez no eres lo suficientemente grande como para justificar una inversión en un Fulfill, un NetSuite, un SAP o lo que sea. Pero sí tienes una complejidad suficiente, ya sea por la mezcla de canales, la mezcla de productos o ambos, que ahora de repente, y también la mezcla de ubicaciones de inventario, que ahora de repente entra en juego. Probablemente es uno o todos esos factores los que te llevan al punto en el que dices, ok, ya no puedo gestionar esto a escala y en algo cercano al tiempo real usando hojas de cálculo, que es como la mayoría de la gente empieza. Empiezan con hojas de cálculo, ¿verdad? Y luego tal vez usan una hoja de Google, porque por supuesto Google Sheets tiene una API y quizás le piden a su 3PL que actualice una hoja de Google una vez al día con un cron, con la actualización del inventario, así que al menos tienen algún tipo de fuente única de verdad en algún lugar de su negocio. Pero a menos que construyas algún tipo de capa de panel personalizado sobre una hoja de Google, realmente no tienes ninguna visualización de datos en una hoja de Google. Y esto es en tiempo real, ¿verdad? Quiero decir, siento que el problema con las hojas de cálculo es que, bueno, tienes datos e información y una hoja de cálculo no piensa por ti, ¿cierto? Te da información valiosa, te da respuestas. Es solo una especie de suma uno más uno, una versión sofisticada de la suite. Pero esta es la única razón. Mucha gente viene y como que se nos acerca, esto era como la carga administrativa para un pequeño empresario hacer todo en Excel. Y es bastante significativo hacer el seguimiento de todo eso, ¿verdad? Y están gastando un par de horas al día. Tenemos más opiniones de clientes. Ellos se pusieron en marcha. Dicen, acabamos de darnos cuenta de que ahorramos 30 horas a la semana en tareas administrativas en Excel. Es increíble. Eso paga la plataforma, ¿no? Sí, con $400 al mes. Eso es una buena cena fuera. Sí, por $300 al mes, incluso si tú, para algunas personas, sí, absolutamente, la complejidad lo hace obligatorio, pero hay algunas personas que están llegando al límite de eso. De hecho, he pasado tanto tiempo en esto, vale la pena para mí hacer ese cambio. Y supongo que entonces también puedes normalmente, y de nuevo, siendo totalmente transparente, nunca he trabajado con Katana antes, pero normalmente en un buen IMS puedes decir, vale, genial. Vamos a crear buffers en los canales para decir, de acuerdo, no queremos sobrevender en un canal determinado, así que vamos a decir, de acuerdo, si el número real de inventario es 50, vamos a restar un 10% de eso. Dedicamos eso a un canal específico porque como un panel de control, sí. Parecía realmente intuitivo, pero de nuevo, lo otro para mí es que hace 5 o 10 años la tecnología moderna no existía a un precio que pudiera hacer todas esas cosas. Y eso es lo otro. Creo que eso ha cambiado porque ahora las pymes tienen tecnología disponible para ellas a un precio accesible. E incluso en el mercado medio, incluso algunas empresas grandes ahora, hay algunas que usan Shopify y cosas así, y otras que nos usan a nosotros. Y es por la disponibilidad a ese precio, y obtienes toda esta capacidad por una inversión relativamente pequeña. Sí, y creo que en cualquier caso, cada vez que tu negocio requiere inventario calculado, es decir, cuando tienes un SKU que está compuesto por algo más que ese solo SKU, cada vez que tenemos un SKU sintético o un SKU virtual, dependiendo de cómo lo llame la gente, pero cada vez que tienes un SKU que no es un solo SKU, sino que en realidad está compuesto por varios SKUs o varias unidades de varios SKUs, de repente ese SKU sintético o ese SKU virtual se convierte en un valor de inventario calculado. Y entonces, a menos que estés rastreando todos los sub-SKUs relacionados con ese SKU virtual, no puedes obtener un conteo de inventario preciso de ese SKU virtual. Por lo tanto, y la realidad es que la gran mayoría de los sistemas de comercio no están diseñados para gestionar SKUs virtuales. La gran mayoría de los otros sistemas administrativos, como tu sistema contable estándar, no están diseñados para gestionar SKUs virtuales.
Así que necesitas algún tipo de sistema que entienda la relación entre los SKUs y entre los productos. Y esa relación tiene que construirse en algún lugar. E incluso si intentaras gestionarlo mediante una hoja de cálculo, tendrías que tener un montón de macros en esa hoja de cálculo para poder calcular el inventario de los sub-SKUs. Y eso empieza a convertirse en una bestia inmanejable que es realmente difícil de mantener. Y lo que también tienes toda la razón, pero lo que también te falta son cosas como el costo, la deuda, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedes gestionar eficazmente tu negocio si no sabes qué inventario tienes y por qué lo tienes? Porque obviamente nada de eso tiene en cuenta lo barato, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Pero si piensas en el entorno actual con aranceles y la cadena de suministro, ¿verdad? Y tienes todo este inventario, tienes todas estas materias primas, el precio de esas podría estar cambiando, digamos, en tiempo real. Ciertamente, en algunos casos cambia más seguido que una vez al mes. Las unidades han subido un 50% desde principios de año en todos nuestros clientes. Si estás tratando de gestionar eso y luego intentas gestionar tus márgenes, ¿en qué debería estar gastando? ¿Debería estar moviéndome con el costo promedio? ¿Cómo trato los aspectos financieros? De todas formas, ¿quieres hacer eso? Parece una locura. Sí, totalmente. Porque también hay varios modelos para gestionar eso. Está el modelo FIFO, está el modelo mixto. Hay cientos de modelos diferentes que puedes usar para gestionar esa base de costos. Cuando estás estableciendo tu precio de venta promedio en el frontend, el precio de venta al por menor o, en ese caso, el precio de venta al por mayor. Si también tienes canales mayoristas que muchos de estos fabricantes tienen, están vendiendo DTC y están vendiendo al por mayor y tienen precios escalonados en el lado mayorista del negocio. Así que de repente ahora estamos empezando a entrar en una escala de gestión de costos versus precios que es casi imposible de manejar en una hoja de cálculo. Y no sé cuál es el número exacto, pero es uno de esos tipos de combinaciones matemáticas que tienen que ocurrir. Simplemente no puedes hacer eso manualmente y realmente no puedes configurar Excel para llegar ahí cuando empiezas a juntar todas esas cosas. Es simplemente un conjunto de variables en cascada que es realmente difícil de gestionar. Y cuando los fundadores de esta empresa comenzaron Katana, es una empresa relativamente joven. Creo que ustedes solo llevan, ¿cuánto tiempo llevan funcionando? No es tanto tiempo, ¿verdad? Es como menos de una década. Llevan 8 años en funcionamiento. Fundada hace 8 años, básicamente empezamos a operar al año siguiente. Así que llevamos 7 años y hemos duplicado nuestro tamaño en los últimos 18 meses, más o menos. Y obviamente ahora estamos asumiendo más de ese tipo de costo bruto. Y sí, pero somos relativamente jóvenes. Y creo que eso nos ha dado cierta ventaja en cuanto a la pila tecnológica, ¿verdad? Entramos en un momento en el que pudimos construir y seguir desarrollando el producto sobre un modelo flexible y apilas todo en un solo producto que realmente lo tiene a lo largo de la arquitectura, pero sí tenemos una postura más definida en comparación con algunos de los otros en el mercado. Y cuando ellos fundaron Katana, obviamente, plataformas como Unleashed, Sin7, Soho Inventory, Fishbowl, elige la que quieras, ya existían algunas y la mayoría de ellas llevan entre 15 y 20 años en el mercado. Y la mayoría de la gente habrá escuchado si has estado en la industria en absoluto, probablemente hayas oído hablar de Fishbowl, probablemente hayas oído hablar de Unleashed. ¿Y qué? Pero cuando miraron el panorama de los principales actores de OMS que hay por ahí, ¿qué fue lo que hizo que los fundadores pensaran en realidad, ellos no hacen estas 5 cosas? Por ejemplo, que creemos que el mercado necesita, que el mercado quiere y nos está diciendo que quiere. Así que vamos a salir ahí fuera y vamos a cubrir esa brecha de una manera muy única frente a nuestros competidores. Y creemos que todavía hay suficiente de un entorno de océano azul donde podemos ganar en el mercado. ¿Qué les indicó eso? Obviamente el espacio EOP sí, es enorme. Quiero decir, creo que son, no sé, 200.000 millones al año, creo, ¿cómo lo llama Stanley? Así que es ridículo. Así que en cuanto al tamaño del mercado, claro, todo eso estaba ahí. Hay algunos actores establecidos. Lo que realmente observamos fue el hecho de que a nadie le gustaban esos sistemas de software. Existían y la gente los usaba, pero a nadie le gustaba usarlos. Y entonces, su perspectiva, y esta es una que hemos mantenido y de hecho es el tipo de persona de la que realmente me siento orgulloso, se trata de cómo entregamos el software y la capacidad, porque parte del motivo por el que la gente no cambia sus relaciones públicas en IMS es porque es demasiado difícil. Es muy difícil, la implementación es demasiado larga, es muy doloroso, es muy caro.
todas esas cosas. De hecho, la forma en que lo construimos y la forma en que continuamos construyéndolo es que nuestra misión es crear un software adorable. De eso es de lo que hablamos. Así que para nosotros se trata de hacerlo lo más fácil e intuitivo posible para que puedan empezar a usarlo rápidamente. Y especialmente una pequeña empresa, ellos no tienen grandes equipos de TI, no tienen 6 meses para poner esto en marcha, ¿verdad? Queremos que la gente simplemente pueda entrar, cargar su producto y empezar a trabajar. Ahora, obviamente las empresas muy compactas pueden tardar algunas semanas, pero deberías poder hacerlo tú mismo, sin un equipo de TI, sin todas estas otras cosas, y ese era el objetivo. Para nosotros, se trata de que sea tan fácil de comprar y entender, tan fácil de configurar y poner en marcha, y tan fácil de usar como sea posible. Y cuando dicen nunca, probablemente nunca vamos a tener la misma lista de funciones que SAP, pero tampoco es que realmente lo queramos. Porque creemos que, como el 90% de esas funciones, probablemente no las usa la gente o ninguna persona usa el 90% de ellas. Así que en realidad pensamos que la mayoría de los clientes de SAP no se preocupan realmente por la tecnología en sí, ¿verdad? Ellos están tratando de resolver un problema. Tienen un problema que deben solucionar y solo quieren la forma más fácil posible de hacerlo. Y para nosotros ahí es donde creemos que nuestro soporte mental es otro punto importante. Nos enfocamos mucho en el soporte y en asegurarnos de que los clientes puedan levantar el teléfono, llamarnos y hablar con alguien en su mercado, que realmente pueda ayudar, tener un equipo de incorporación que ayude a las personas. Pero lo que realmente intentamos hacer es que la tecnología y la capacidad sean accesibles para todos de la manera más efectiva y eficiente posible. Así que esa lista de delitos realmente era un problema. Los fabricantes están teniendo dificultades, ¿verdad? Sé que cuando una máquina puede hablar con Barry, él estaba trabajando con un fabricante. Y ellos no tenían idea de qué imagen tenían, no tenían idea de cuánto les costaba, no sabían si podían vender sus pedidos o no, no tenían acceso a información en tiempo real. Estaban a ciegas y no podrían haberte dicho si estaban ganando dinero o no. Y él pensaba, esto no está bien. Me gustaría ayudar a la gente. Así que fundaron una empresa realmente para tratar de ayudar a resolver ese problema fundamental. Wow, es interesante. Esa facilidad de uso es algo que impulsa en gran medida lo que yo llamo ese descaro de última generación. Las plataformas se parecen a la shopificación a falta de un término mejor para todo el mercado, porque hay que reconocer que es de Shopify. Su objetivo desde el primer día ha sido ser una plataforma súper fácil de usar y construir un ecosistema de aplicaciones, etcétera, que sean fáciles de usar y que se integren perfectamente con la plataforma. Y simplemente funcionan, eso ha sido. Su mantra es simplificar el comercio para todos y hacerlo más accesible como resultado. Y estaba hablando primero que nada, tuve a Mo de Pipe en el podcast no hace mucho, y luego hablé en su retiro fuera de la oficina en Ciudad de México recientemente. Y en las conversaciones que tuve con él, esa era una de sus razones de ser, que sí hay OMSS enormes y muy complejos en el mercado. Hay OMSS que forman parte de todos los ERP, tienen un OMS. Tenemos otros competidores independientes, OMSS, en el mercado que son bastante conocidos, y ciertamente al principio eran mucho más conocidos que Pipe 17. Pero su mantra era, ¿cómo podemos hacer que un OMS de nivel empresarial esté disponible para las pymes que tienen a una sola persona en el negocio gestionando todo esto? ¿Y cómo podemos hacerlo tan fácil que sea literalmente tan sencillo como arrastrar y soltar un flujo de trabajo en nuestro sistema, igual que lo harías en una plataforma de automatización de marketing para un flujo de correos electrónicos? ¿Cómo podemos hacerlo literalmente así de fácil de entender? No tienes que tener un doctorado en cadena de suministro para poder gestionar la administración de pedidos de todas las órdenes que salen de tu negocio y manejar la gestión de pedidos para todos estos 15 canales que operas. Y siento y he escuchado esta misma historia o narrativa de muchos proveedores de software de nicho y consideraría que IMES es un nicho distinto, bastante separado de OMS y WMS. He escuchado este mismo mantra de tantos proveedores en los últimos 2 años que me hace pensar, hay algo en esto, solo la simplificación en sí misma, hay algo en eso. Sí, es curioso. Probablemente hace un año estaba viendo esto y de hecho estaba revisando algunos datos y algunas de las encuestas que han hecho personas como G2 y otros. Y si tomas las 10 principales listas de cosas que son importantes para los compradores de software en el espacio de medianas empresas y pymes, ¿en qué lugar crees que estaban las funciones? Probablemente en el quinto o sexto lugar de la lista o algo así. En el número 8. El número 1 son las necesidades de implementación.
El número 2 es la simplicidad en el proceso de compra. El número 3 es la configuración. El número 4 es la colisión de uso. Y el 5 es el precio. Nada de eso tiene que ver con la clave. Mientras resuelva mi problema, y obviamente eso es lo mínimo indispensable, ¿verdad? Tiene que hacer lo que el cliente necesita. Pero para la mayoría de la gente, eso es lo que hacemos. Y la mayoría de la gente, ¿verdad? En ese escenario, ¿qué más te importa? Y realmente creemos firmemente que no falta mucho para el próximo. Grandes ingresos de 100 millones o 200 millones al año. La marca de 2C se ejecutará en una plataforma de cuentas que es eShopify y lo harán por unos cuantos miles de dólares al mes. Wow, no podría estar más de acuerdo. Y supongo que en su mundo, como todos estos, casi pienso en su plataforma como una plataforma de middleware por derecho propio. Tiene muchas conexiones necesarias para impulsarlo, tanto conexiones entrantes como salientes. Entonces, supongo que la integración de sistemas para ustedes es clave para el crecimiento del mercado, al igual que las asociaciones técnicas que tienen y las integraciones listas para usar que tienen. Con sus principales paquetes contables, con sus principales plataformas de comercio, con sus principales canales, a través de los cuales a la gente le gusta vender, los Amazons del mundo, los eBays del mundo, las tiendas de TikTok del mundo. Me parecería que las integraciones de sistemas que sean plug and play y súper fáciles y rápidas de configurar, que esas serían una parte fundamental de su mensaje de salida al mercado. Y de hecho, parte de las capacidades técnicas de la plataforma. Sí, absolutamente. Formamos parte de un stack best of breed. Nosotros no hacemos contabilidad. SAP en una sola suite o incluso en el segmento más bajo del mercado hace todo para todos. Y nosotros no hacemos contabilidad y no vamos a hacerlo, no vamos a dedicarnos a la contabilidad, porque primero es realmente difícil y segundo ya hay alguien más que lo ha hecho ahí. Hay personas que dominan el mercado. No vamos a competir con QuickBooks y eso tiene sentido. El comercio electrónico, lo mismo. Mucha gente lo hace y lo hacen bastante bien. No tiene sentido construir eso en RME. Sistemas de recursos humanos, no tiene mucho sentido construirlos. Los transportistas de los Alpes, hay muchísimos. 3PLs, hay muchísimos de esos también. Así que lo que analizamos es cuál es la capacidad central de la puerta y somos un sistema de registro. Como sistema de registro, somos los dueños de los datos, la fuente de la verdad. Por eso, en primer lugar, esa posición coherente debería ser que lo que queremos es permitir que la gente integre lo que quiera. Si quieres abrir una API, puedes construir lo que quieras, si así lo deseas. Está bien, la mayoría lo hace. Sí, tenemos nuestras integraciones listas para usar y nos enfocamos en las complicadas como cuáles realmente, por el tema del conteo y las reglas que tienes que tener. Cumplimiento bancario. Cualquier cosa de cumplimiento da miedo. Deberías cumplir. Hay un montón de cosas ahí que son difíciles. Necesitas cierto nivel de actividades. Está bien. Pero con SPS, Commerce, 3DI, por ejemplo, trabajamos mucho con ellos. Sí, muy fácil. De hecho, ellos mismos construyeron la integración en esto, ¿verdad? Lo hicieron ellos mismos. Y lo que vemos es una función donde, sí, estamos construyendo integraciones, implementamos nuevo módulo de integraciones. A principios de este año, lo pusimos en nuevas tecnologías. Lo que estamos haciendo ahora es ajustarlo. Pero en realidad, lo que estamos ajustando es para nuestros AIs, soluciones de desarrollo. Así que, pronto, nuestras integraciones se construirán muy rápido porque será nuestro motor de desarrollo de IA el que las estará generando. Y también permitirá que muchas otras personas puedan hacerlo, ya sea un chico con una pizza en el sótano, creando una integración, una aplicación o un gran software. Eso nos coloca, diría yo, en el centro de todo esto. Y luego, como dijiste, integraciones para cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Habrá muchos tipos diferentes de modelos de negocio, algunos de los cuales aún no conocemos, creo, y todos necesitarán algún tipo de intercambio. Pero también necesitan la flexibilidad de elegir el software o el enfoque adecuado que funcione para su negocio. Y creo que esa es la clave. Totalmente. ¿Y cómo ganan dinero ustedes? Ahora bien, presumiblemente, al ser una plataforma SaaS, existe algún tipo de elemento de modelo de suscripción asociado a eso. Supongo que es una combinación del recuento total de SKU que gestionas, la cantidad de canales a los que te conectas, entrantes y salientes, y el rendimiento de los cambios en esos valores de inventario. Y supongo que tienes capacidad de retroceso en la plataforma, porque obviamente tengo que poder escanear el inventario si gestiono mi propio almacén, así que es un componente. Es una combinación de qué módulos o capacidades de la plataforma necesitas. ¿Cuántas personas necesitan acceder a ella? ¿Cuántos SKUs tienes? ¿Cuántos conectores necesitas? Estoy seguro de que es una combinación de ello, pero ¿cómo fijan el precio de la plataforma en el mercado? Así que es lo que necesitamos. En línea con nuestro enfoque de marca, queremos mantenerlo lo más simple posible.
Puedes hacer un contrato mes a mes sin ningún problema. Puedes hacerlo trimestral. Puedes hacerlo anual. Puedes elegir el que quieras. En cuanto al modelo de precios, hay diferentes planes de precios. Básicamente, según el tamaño de tu empresa, elegirás un plan diferente. Con ello, obtendrás diferentes funciones. Cuanto más grande la empresa, más funciones necesita. Así que obtienes más en ese plan. Pero cualquiera puede elegir cualquier tamaño según el tipo de funciones. Sí, veo que eso va desde aproximadamente 360 al mes hasta unos 1800 al mes. Para tu plan de nivel más alto, con usuarios ilimitados, puntos de integración ilimitados y SKUs ilimitados. Si quieres todo ilimitado, probablemente estarás en el plan Professional Plus, pero supongo que la mayoría de tus clientes se encuentra justo en ese punto medio del plan Professional, alrededor de los $800 al mes. Sí, la mayoría está en el plan Professional, pero en realidad te damos usuarios e integraciones ilimitadas en todos nuestros planes principales. Básicamente no cobramos. No cobramos por integración. ¿Hay una especie de activador por ubicación para algunos de los planes? Sí, pero nosotros no lo hacemos. Porque una de las cosas que descubrimos es que algunos usuarios, puede que alguien decida compartir su ID de usuario de todas formas. Sí, Pero dejando eso de lado, descubrimos que queremos que la gente use el software. Queremos que la mayor cantidad posible de personas en la empresa lo utilicen porque obtenemos el valor de ello. sí. Para nosotros, obligar a alguien a pagar para que más personas usaran el software y obtuvieran valor de él realmente no tenía sentido. Sí. Es por eso que pensamos, ¿sabes qué? ¿Deberías usarlo tantos usuarios como quieras? Genial. Integraciones, eso es fundamental para nuestro negocio. Somos una pila libre de pecho, así que ten tantas integraciones como quieras. Ve a divertirte. Queremos fomentar eso porque sabemos que cuantas más conexiones tengas, mejor cliente serás para nosotros, ¿verdad? Cuanto más tiempo permanezcas aquí, pero también, de nuevo, cuanto mayor sea el valor que obtendrás de ello, que es, de nuevo, lo que estamos buscando. Porque si comparamos nuestra base de clientes con el promedio del mercado, nuestros clientes han crecido al doble del ritmo del promedio del mercado. Y cuanto más crecen, más necesitan el software y más valor obtienen de él. Y por supuesto, eso también hace que las personas suban a planes de precios superiores porque están contentos, les gusta y quieren usarlo más. Así que lo que pensamos es que si facilitamos el uso, permitimos el crecimiento, entonces nos irá bien a largo plazo. Así es como lo abordamos, en lugar de un pago por adelantado y existencias adicionales de pescado. Eso es una existencia adicional de pescado. Así que eso tiene todo el sentido. Y si miraras hacia los próximos 6, 12, 18 meses, obviamente la inteligencia artificial está recibiendo mucha atención en este momento. Si no tienes inteligencia artificial, probablemente no estés recibiendo mucha atención en el mercado. Pero si miraras hacia los próximos 12 meses, por ejemplo, ¿qué es lo que más tienes en el radar en cuanto a nuevas funciones, funcionalidades o capacidades? ¿Hay algo que no hagan hoy en día y que sus clientes estén pidiendo? ¿Eso? Dices, mira, hoy no hacemos eso, pero danos 6 meses y estaremos haciendo eso. ¿Dónde ves la oportunidad de crecimiento desde la perspectiva del producto en el próximo año y medio? Es una muy buena pregunta, pero me gustaría intentar no responderla. Porque en realidad me gusta responderla de una manera un poco diferente. Así que lo que estamos haciendo ahora mismo es, y obviamente no puedo dar muchos detalles, pero lo que estamos haciendo ahora mismo es esto. Creemos que vamos a estar a la vanguardia en la forma en que construimos productos y en las herramientas de IA. Así que tenemos capacidad de IA en la plataforma. Puede darte algunos análisis y recomendaciones. Puede tomar órdenes de venta y convertirlas en bonos y otras cosas. Así que ya tenemos algunas de esas funciones y continuaremos desarrollando más. Pero en realidad lo que buscamos es poder multiplicar por 5 o por 10 nuestra producción de desarrollo de productos en un periodo de tiempo bastante corto. Y para nosotros, sí, tenemos funciones y características que saldrán y capacidades adicionales para múltiples ubicaciones. También tenemos previsto lanzar este año funciones adicionales de escaneo de contenedores, tecnología y empaquetado. Creo que hacia finales de este año también abordaremos capacidades de auditoría de nivel más avanzado. Así que ya tenemos la hoja de ruta y la vamos a publicar pronto en nuestro sitio web. Vamos a hacer que la hoja de ruta esté disponible públicamente para que los clientes y prospectos puedan ver lo que se viene. Pero soy optimista de que en un futuro no muy lejano podremos acelerar significativamente lo que podemos hacer y eso es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo. Estamos bastante adelantados, pero probablemente aún es un poco pronto para decir que está terminado. Porque como dijiste, es un proceso, pero estamos muy entusiasmados con el futuro y como nos beneficiamos de ser una tecnología más nueva, todo es API first, ¿verdad? Para nosotros creemos que habrá un futuro en el que los robots, los agentes de IA vendrán, comprarán y usarán Katana
Así que realmente nos estamos asegurando de que seamos excelentes para el futuro. Y hablemos de planificación de inventario o planificación de la demanda por un segundo, porque esta es el área en la que la mayoría de las empresas, particularmente cuando son jóvenes, son startups en el espacio del comercio electrónico o en el espacio digital. Realmente les cuesta hacer cualquier tipo de planificación de la demanda realista, especialmente en los primeros 12, 18 o 24 meses, cuando no hay muchos datos en los que basarse. Parece que al estar en una plataforma SaaS multiusuario, tendrían acceso a una enorme cantidad de datos de aprendizaje. Eso formaría la base para una muy buena planificación de la demanda, al menos una versión ligera de planificación de la demanda. Probablemente nunca va a poder competir con un NetSuite o con una gran plataforma de planificación de la demanda basada en un ERP de alto nivel. Pero en el momento en que tienes más de un canal, cualquiera de los plugins para Shopify empieza a fallar, porque la realidad es que no todos esos pedidos pasan por Shopify. Así que intentar hacer planificación de la demanda a través de 2, 3, 4, 5 o 10 canales empieza a convertirse en una pesadilla. Así que, aunque estés rastreando el inventario, no necesariamente estás haciendo ninguna previsión de inventario o previsión de la demanda. Y claro, existe Inventory Tanner como una aplicación que puede conectarse a Shopify o a Brightpearl o cosas por el estilo, pero todas estas son soluciones puntuales que no necesariamente se encuentran en el núcleo, en el centro donde se controla el inventario. Y necesitas que esté ahí, porque lo necesitas, para entender los movimientos de inventario, no solo según el canal, sino también según la ubicación del inventario y a dónde necesita enviarse ese inventario para poder ser despachado desde allí. Así que parece que convertirse en una plataforma de orquestación de inventario y no solo en una plataforma de gestión de inventario parece que caería bajo tu responsabilidad o podría caer bajo tu responsabilidad. ¿Es eso algo importante para el negocio? Creo que sí. Y creo que cada vez más ofrecemos capacidades de pronóstico y planificación de la demanda. Y es una versión ligera, no es para reemplazar algunas de las grandes soluciones personalizadas que existen. No está pensado para eso. Y también tenemos socios. StockTrim es uno de los nuestros que hace esto mejor que nosotros. Así que puedes integrarte con ellos. Es una solución ligera, pero hace lo que mencionas y te permite incorporar la demanda de esos canales, hacer pronósticos, usar el historial, ese tipo de cosas. Así que puedes hacerte una idea. Creo que lo más importante que hace es que logra que el dueño del negocio, el gerente, quien sea, pueda ser proactivo y no reactivo, como dijiste, ¿verdad? Eso es lo más importante que a menudo, especialmente las pequeñas empresas, incluso las grandes, a veces se encuentran en un modo reactivo, ¿verdad? Apagando incendios. Oh, demonios. Tengo que usar toda esta agua. No tengo el producto para ello. Así que sí, absolutamente, es una de esas ovejas. Con los aranceles y algunas otras cosas que están ocurriendo, lo que hemos visto es que la gente, la mayoría de las industrias, no todas, han estado reduciendo su inventario disponible. Sí, y porque quieren gestionar de cerca, porque no quieren quedarse con exceso de inventario, la consulta los pone en riesgo de quedarse sin personal, a menos que exijan harina. Pero en realidad vimos que el sector de alimentos y bebidas, especialmente los alimentos y bebidas especializados, al principio del año duplicaron su inventario como segmento. Al llegar a Asia, tal vez en marzo creo que fue, así que estábamos observando y decíamos, oigan chicos, tienen potencialmente un producto perecedero, definitivamente con una vida útil limitada. Y lo que habían pronosticado era que iba a haber una demanda masiva en la industria en abril. Y había algunas tarifas y otros factores, algunos otros cambios de costos que iban a entrar en vigor. Así que compraron en marzo, pero lo sabían porque podían ver que la demanda venía en camino. Y así pudieron aprovechar esa oportunidad de una manera que creo que muchos otros no habrían podido. Si estás gestionando una conspiración, nunca deberías ver ese tipo de historias, esos patrones y esas tendencias que se presentan. Y para mí eso fue simplemente algo muy interesante, en realidad ver a alguien reaccionar, actuando de manera específica ante el mercado, no solo viendo el panorama general de aranceles. Así que, por supuesto, Michael, compremos más, porque eso significa que tienes que tener mucho efectivo. Hay que invertir en la imagen. Esto fue más en tiempo real, como decir, oye, estamos viendo que pasan cosas, gente como nosotros. Vamos a comprar más cosas para venderles a ellos. Y eso se puede ver en la plataforma. Y luego, como dices, ese es el beneficio, creo, para nosotros. Les damos a las personas el lado de la demanda y el de la oferta para que puedan emparejarlos. Y eso es lo curioso. Obviamente, la clave para evitar la situación de falta de stock es poder igualar la demanda y la oferta. Y creo que si lo haces todo en un solo lugar, en la plataforma, en tiempo real, serás mucho más preciso.
No podría estar más de acuerdo. Escucha, ha sido una conversación fabulosa. Como dije, no tenía ninguna experiencia con Katana antes. Parece que ustedes están a la vanguardia de todo el inventario. El modelo de planificación, el modelo de gestión de inventario y tratando de hacer cosas que tal vez el mercado no ha visto antes e incluso que el mercado no sabía que necesitaba. Así que siempre quiero poner ese tipo de plataformas de nueva generación o de próxima generación en un pedestal, donde sea que pueda y difundir la palabra en su nombre lo mejor que pueda. Una conversación fabulosa. Ahora, voy a dejar un enlace a tu perfil de LinkedIn, así como al sitio web de Katana en las notas del programa. Pero aparte de eso, ¿cuál es la mejor forma de contactarte para hablar de gestión de inventarios? Sí, absolutamente. LinkedIn es perfecto. Contáctame en LinkedIn. Deberías poder encontrarme bastante fácil. Solo busca por mi nombre. Sí, puedes contactarnos a través de nuestro sitio web. Si te interesa Katana, haz clic en el botón de demostración y el equipo te atenderá bien. Puedes hacer eso. También puedes enviarme un correo electrónico si lo prefieres. Es simplemente ben.hersey@katana.umorpay.com. Y si alguien tiene alguna pregunta sobre cualquier cosa de hoy, estaré encantado de responderlas. Feliz de ayudar a quien pueda. Me encanta, increíble. A medida que llegamos al final de nuestro tiempo juntos, ahora es mi oportunidad de cambiar los papeles, pasarte el micrófono y dejar que me hagas una pregunta. La pregunta que quieras puede ser personal o profesional. Señor Ben Hussey de Katana Cloud Inventory, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? ¿Qué es lo que más te asusta de la industria del comercio electrónico en términos de cambios para los próximos 12 meses? Realmente nada me asusta. He estado en esta industria durante 25 años y he aprendido que hay altibajos, momentos de estabilidad y de todo un poco, pero creo que me enfoco tanto en el lado B2B de la industria, en los fabricantes, los distribuidores y los mayoristas que están en este sector, que mi mayor preocupación es esa. A diferencia del mundo B2C y D2C que está muy por delante en el juego, desde una perspectiva de comercio digital y ya están empezando a preocuparse por el comercio agente y todo lo demás, mientras que los B2B en gran parte siguen siendo negocios tradicionales, gestionados de manera tradicional. Y dependiendo de la categoría y el sector, más del 60% de estos negocios ni siquiera hacen comercio electrónico de manera significativa hoy en día. La realidad es que para mí como empresa es una oportunidad de campo abierto, lo cual me resulta muy positivo. Pero la otra cara de la moneda es que muchas de estas empresas no pueden aprovechar las nuevas oportunidades de canal como Punchout, Eddy, etc. No pueden aprovechar la posibilidad de salir y atraer nuevos niveles de negocio porque simplemente no están habilitadas digitalmente en su back office. Y por eso están tan acostumbradas a tener un modelo de negocio uno a uno. Bien, tengo un gerente de cuentas al que se le asigna una cartera de clientes y él gestiona esos clientes, ¿verdad? O tenemos cazadores que salen, tocan nuevas puertas e intentan adquirir nuevos clientes de forma presencial. O tal vez envían correos electrónicos, tal vez llaman por teléfono, pero muchas veces es literalmente recorrer las calles y hacer ciclos de visitas y ese tipo de cosas. Así que la preocupación más grande que tengo para el lado B2B de la industria en general es que ya están tan rezagados en la curva del comercio digital que toda esta habilitación de la industria a través de la IA también los está dejando atrás. Y entonces, si no tienen un catálogo digitalizado de manera significativa, si no cuentan con un sistema PIM relevante, si no tienen una gestión de pedidos e inventario significativa, si no disponen de algunas de estas automatizaciones dentro del negocio. Y tradicionalmente lo han solucionado simplemente agregando personal, y la mayoría de ellos, el 95%, tiene algún tipo de ERP en el negocio, pero muchas veces esos ERPs tienen 20 años, son de pantalla verde. Ese tipo de tecnología y hay una creciente divergencia entre los B2B que están a la vanguardia y los que no lo están. Y esa creciente divergencia significa que, en particular, los nuevos jugadores, los nuevos participantes en el mercado que no parten de ningún sistema heredado y no tienen deuda tecnológica ni nada por el estilo, comienzan con una ventaja enorme. Porque tienen ADN digital. No necesitan injertar ADN digital. Son empresas nativas digitales. Mientras que muchos de estos fabricantes y distribuidores con 25, 50 o incluso 7.500 años de antigüedad están tratando de injertar ADN digital en su negocio como una consideración secundaria. Y veo que eso es algo realmente difícil de lograr para muchas de estas empresas, especialmente porque son negocios familiares de segunda y tercera generación. Así que esa es mi mayor preocupación. Y por eso trato de difundir el mensaje. Por eso trato de generar contenido. Por eso trato de educar. Por eso lo intento. Solo intento dar la voz de alarma.
para los grandes fabricantes y distribuidores que hay ahí fuera y que no tienen una mentalidad digital como prioridad, que el mercado se va a volver cada vez más desafiante para ellos si no toman una decisión. Y porque estos programas de trabajo no son proyectos, son programas de trabajo a lo largo de un periodo prolongado, que si no empiezas ahora te va a resultar realmente difícil empezar más adelante, a medida que el mercado sigue avanzando. Así que esas son las conversaciones que estoy teniendo en este momento y esas son las más dolorosas. Sí, quiero decir, es una de las razones por las que nos enfocamos en cosas fáciles de aplicar, porque si no eres nativo digital puede ser intimidante y difícil. Todavía recibimos a un par de personas que son mayormente basadas en la nube. Y dirías, Carl, ¿no confías en la nube? Sí, espera un momento. ¿En serio? Escucha, ha sido una conversación fabulosa. Realmente aprecio tu tiempo. Y gracias por pasar la tarde conmigo teniendo esta gran charla. Y no puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. ¿Eres un comerciante de e-commerce B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para saber cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.